Agradezco a todos ustedes que sigan con nosotros en Impulsando el Derecho. Recuerden que pueden enviarnos sus dudas, preguntas, comentarios a través de proyectateradio.com/chat o a través de la vía WhatsApp al 55 81 88 37 57. Y bueno, estamos en una sección también muy gustada por ustedes, que es Conviviendo con el Mundo del Comercio Exterior y Fiscal, con el doctor Adar Moreno Maldés, a quien le doy la más cordial bienvenida. Doctor, ¿cómo está? Bien, afortunadamente, y un placer volver a estar con ustedes, doctor, nuevamente bienvenido en otro programa. Muchas gracias por su invitación. Vamos al contrario. Me gusta que nos trae temas pues de actualidad, temas muy importantes en este ámbito del comercio exterior. Y bueno, hoy vamos a hablar del dumping, factor que perjudica al comercio exterior de México, la importancia y la trascendencia obviamente en la actualidad. Correctísimo, es un tema que me parece muy interesante, sobre todo por la incidencia que tiene en muchos sectores industriales. Es un tema que posiblemente algunos de sus radioescuchas no están tan familiarizados con él, pero es un tema, creo yo, bastante relevante. Es relevante, fíjese que ahorita tengo la oportunidad de impartir esta materia de comercio exterior, y de hecho es un tema que estoy seguro que a mis alumnos les va a resultar interesante para que hagan su tarea, porque precisamente estamos viendo este tipo de temas. Muchas gracias. Doctor, para empezar, ¿qué es el dumping? Podemos definir al dumping como la introducción de una mercancía a un precio inferior al valor normal de dicha mercancía, comparando el valor en el mercado de país de origen con relación al precio de exportación. Bien. Suena muy técnico, simplemente es, digamos, el dumping es, vamos a poner un ejemplo, si se produce, digamos, una llanta en los Estados Unidos que cuesta $10, Sí. si esa llanta que se produce en Estados Unidos es exportada a México, esa misma llanta, a un precio, digamos, de $5 o $6, vamos a observar entonces que el precio al cual se introduce esa llanta a México, o sea, al cual se introduce en el mercado de México, Sí. es, digamos, $4 inferior al valor en el mercado de los Estados Unidos. Consecuentemente, ahí existiría lo que le llaman discriminación de precios o dumping. ¿Por qué? Porque estás metiendo una mercancía a un precio inferior al valor en el mercado de país de origen, haciendo esa comparación, comparando el precio de exportación con el valor del mercado de país de origen. Ok, claro. Muy bien, y entonces, ¿cuáles son los elementos del dumping como práctica desleal del comercio internacional? Fíjese que los elementos son esencialmente tres, los que se manejan para lo que es esta práctica desleal. Bueno, antes que nada también hay que considerar que el dumping es una práctica desleal de comercio internacional. Sí. Claro. Claro. Que hay otra práctica desleal, no es la única. Existe también lo que es las subvenciones, que es otra práctica desleal, y el dumping es otra modalidad de una práctica desleal de comercio internacional. Pero entre los elementos que conforman, digamos, esta práctica discriminatoria, ¿sí?, a nivel internacional e inclusive en el marco de la Ley de Comercio Exterior de México, vamos a encontrar que existe, uno, la introducción de la mercancía a un precio inferior al valor normal, ¿sí?, de dicha mercancía, lo que comentábamos hace un momento. Sí. Segundo elemento, esa introducción va a generar o debe de generar como requisito un daño o una amenaza de daño a la producción nacional. Sí. ¿A qué producción nacional? Claro. A la producción nacional que va a ser afectada por la importación de dicho producto, ¿sí?, en condiciones de prácticas desleales, lo que comentábamos hace un momentito. Por ejemplo, ¿quién sería afectado o qué industria nacional sería afectada si se importan llantas extranjeras en condiciones de dumping? Pues sería la industria nacional que produce llantas en México. Claro, sí. Ellos serían los afectados. Y es el segundo elemento. Tiene que acreditarse lo que se le llama daño o amenaza de daño. Y el tercer elemento que se requiere en este tipo de materias es el nexo causal. ¿Esto qué significa? Que para que tú puedas acreditar que una práctica desleal de comercio internacional le está generando un daño a la industria nacional, por ejemplo, de México, alguna rama industrial de México, tiene que acreditarse o el vínculo que existe entre la introducción de la mercancía y el daño o la amenaza de daño. Tienes que acreditar ese vínculo con diferentes elementos, por ejemplo, como elementos de orden técnico, laboral, económicos, mercadológicos, etcétera, básicamente. Entonces estamos hablando que esta figura
está desplazando a otros mercados, digamos, acapara el mercado y desplaza a otras empresas productoras, digamos, de ese producto, en el ejemplo concreto de las llantas? Hay que hacer una distinción. Cuando buscas desplazar otros competidores, estás involucrándote con prácticas restrictivas al comercio. Eso tiene que ver más con el tema de competencia económica. Okay. El concepto dumping tiene que ver más bien con simple y llanamente introducir mercancías a un precio inferior. ¿Para qué? Con diferentes propósitos. Entre otros, no necesariamente puede tener un propósito, digamos, de acaparamiento, sino, voy a dar un ejemplo. Supongamos, siguiendo el mismo ejemplo de las llantas, supongamos que se produce una llanta en China, vamos a poner el caso, ¿sí?, que no se ha vendido, un ejemplo, que no se ha vendido tanto. Entonces, la empresa china que fabrica ese tipo de llantas la está exportando a México y para lograr que se venda en México las envía a un precio inferior al valor normal de dicha mercancía en el mercado chino. Pero, ¿cuál sería el propósito de esa empresa? El propósito no sería acaparar el mercado mexicano, sino lo que buscaría es, ejemplo, deshacerse de los inventarios, deshacerse, por ejemplo, de los stocks que tiene. Exacto. ¿Para qué propósito? Para dejar libre, digamos, sus almacenes allá en China y empezar a producir o generar otro tipo de llanta. Y mientras, ya mandó esa llanta a un precio inferior al valor normal. El dumping puede tener, digamos, ese propósito, no únicamente, digamos, acaparativo. Puede estar relacionado, pero digamos que la finalidad del dumping no necesariamente está asociado a un propósito de monopolio, porque eso sería confundir con otra figura económica, que no tiene que ver nada. Un ejemplo, no sé, a lo mejor, no sé si estoy mal, pero sería la gasolina. Por ejemplo, que otras empresas de otras gasolinas se introducen al país y a lo mejor las dan un poco más baratas que Pemex. Sí, aunque si existiera ese supuesto, estaría bien. Nada más allá hay un pequeño detalle. ¿Cuál? En el tema de gasolina, por ejemplo, Pemex es monopolio por la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia de petróleo. Pero vamos a dar otro ejemplo. Llantas, pero vamos a poner otro ejemplo. Supongamos algo que se ha dado, por ejemplo, en la práctica, juguetes. Okay. Si, por ejemplo, una empresa china empieza a exportar juguetes a México a precios inferiores a los de los juguetes similares en el mercado nacional, eso puede constituir una práctica desleal de comercio internacional, claro, que se traduce en un dumping. De hecho, es un tema muy amplio, porque esta materia, hay muchas investigaciones que se han iniciado en relación a esta materia. Es muy amplio y tiene muchísimos efectos. Pero es también, yo creo, un efecto de lo que nos acaba de comentar, es que ese producto se posicione también en el mercado, ¿no? Digamos, si es un producto nuevo, con a ese bajo costo que se va a vender, buscamos posicionarlo en un mercado. Estoy de acuerdo. Porque ahí, por ejemplo, a lo mejor es un producto que no es conocido por el público mexicano o por el consumidor mexicano, y tú lo que logras al introducir, por ejemplo, un producto por abajo del precio al que se produce en el mercado de país de origen, es efectivamente eso, que tú lo posiciones, lo coloques en el gusto del público consumidor, y que el público consumidor lo vaya conociendo y lo vaya adquiriendo. Eso, indudablemente, efectivamente, se da con productos nuevos. Si no mal recuerdo, doctor, también algo similar pasó con el sector azucarero, que precisamente se quería introducir al sector estadounidense, ¿no? Exactamente. Y Estados Unidos, a ver, espérame. Ahí fue al revés. Sí. Ahí fue al revés. ¿Qué pasaba en ese caso? En ese caso muy particular del azúcar, por ejemplo, México es muy buen productor de azúcar, hay que decirlo. ¿Y qué es lo que pasa en ese sentido? Bueno, los Estados Unidos, los productores de azúcar, hay que decirlo, no son tan eficientes como los productores mexicanos de azúcar. Entonces, México produce una buena cantidad de azúcar, muy buena cantidad de azúcar, y estábamos exportando muy buenas cantidades de azúcar a los Estados Unidos. Pero ahí el punto, ¿cuál fue?
que los exportadores, bueno, más bien los productores de azúcar en los Estados Unidos se quejaron exactamente de que los mexicanos le estaban pegando durísimo Sí. y estaban afectándolos económicamente a los productores de azúcar estadounidenses. Y entonces le pidieron al gobierno de Estados Unidos, Sí. sus productores, que parara o detuviera un poco las importaciones mexicanas de azúcar. ¿Y qué fue lo que pasó? En ese momento o en esa época, el gobierno de los Estados Unidos le dijo al gobierno de Sí, México, claro. Sí. o le paras a las exportaciones o te inicio un procedimiento de investigación en materia de prácticas desleales, efectivamente por dumping, y voy a parar importaciones Y mexicanas darle prioridad hacia sus productores nacionales. nacionales. Sí. Y entonces México tuvo que signar, de hecho, digamos, una especie de compromiso, o más bien asumió un compromiso el gobierno de México, y actualmente México se comprometió a partir de eso a restringir la cantidad de azúcar que se exporta a los Estados Unidos. Pero ¿cómo lo restringió? A través de un arancel cupo. Así es como Estados Unidos está controlando el acceso de azúcar al mercado de los Estados Unidos. Bien. En ese contexto. Esto que nos acaba de comentar, doctor, entonces me lleva a preguntarle, ¿cómo es que el dumping afecta a la economía mexicana? Pega muy fuerte por una razón, porque digamos que los productores nacionales no estarían en capacidad de competir, por ejemplo, contra un producto que venga a un precio más abajo que los precios del mercado nacional. ¿Por qué razón? Porque cuando tú fabricas, por ejemplo, un producto en México, tienes que considerar todos los elementos del costo de producción. Claro. Que hay costos fijos, costos variables, costos asociados a la producción del producto. Entonces, vamos a ponerlo de esta forma. Si una llanta, siguiendo ese ejemplo, en México cuesta producirla 10 pesos, que no va a costar, pero bueno, es figurativo. Ejemplo. Que cueste 10 pesos producirlo. Si, por ejemplo, se importa una llanta de China que cueste 7 pesos, ¿qué va a pasar? El problema es que los productores mexicanos van a tener muchos problemas Claro. Sí. para poder enfrentar esos productos. ¿Por qué? Porque dicen, mi costo de producción no me da para poderle bajar a 7 pesos como el producto chino. Sí, competir con ese precio es Y complicado. no pueden competir. Ya le ha pasado a México. Y un ejemplo muy lamentable, por ejemplo, de lo que ha pasado, ha sido, por ejemplo, la industria del calzado de México. La industria del calzado de México, no sé si recuerdan, bueno, hace algunos Sí. años era una industria próspera, fuerte, realmente fuerte. Inclusive comparándola con Estados Unidos, pues la industria del calzado mexicana era mucho más sólida. Una sólida, claro. Pero ¿qué pasó? Empezó hace algunos años a introducirse, por ejemplo, calzado, y lo digo con todo respeto, calzado originario de Asia, por ejemplo, China, de Malasia, de Vietnam, sobre todo calzado chino. ¿Y qué es lo que pasó? Que la industria del calzado de México no ha tenido la capacidad económica para poder competir, por ejemplo, contra el calzado chino. ¿Y cuál ha sido el resultado? El resultado es que tenemos una industria, por ejemplo, del calzado muy debilitada hoy en día. La Claro. industria mexicana del calzado está sumamente debilitada por una razón. No puede competir Sí, con el contra precio, los claro. precios de los productos asiáticos. Ese es un factor. Y es muy bueno el calzado mexicano, ¿no? O sea, apoyar al sector turístico, váyanse a dar una vueltecita a Nuevo León, ahí se compran sus chanclitas, sus zapatitos y vean que de verdad es de primera calidad el calzado mexicano. Sin duda. ¿Sabe cuál es el único problema ahí? Que le comento, maestro. El punto es el precio. Porque, vamos a ponerlo de Sí. esta forma. Si tú, por ejemplo, vas a comprar un par de zapatos, dices, bueno, los zapatos mexicanos, que son de muy buena calidad, Sí, coincido sí. plenamente, pero dices, bueno, me voy a gastar ¿cuánto te gusta un par de zapatos para hombre? ¿800 pesos? Más o menos, un par de zapatos para hombre. Pero resulta, digamos, que un calzado chino, quizás hasta no lo sé, de plástico, te sale como en 300 o 400. Entonces, digamos, ahí cuál es el factor que es la toma de Sí, decisión. Sí, porque ya no nos vamos Claro. en cuanto a la calidad, siempre nos vamos al precio, ¿no? Claro. Al costo. Pero entonces ahí ya estamos sacrificando la calidad del producto. Sí, no. Pero es lógico, ¿en qué sentido?
cuando, por ejemplo, eso te lo va a dar tu bolsillo, en el buen Claro. sentido de la palabra. Sí. Si, por ejemplo, yo tengo una economía bastante amplia, a lo mejor no me va a preocupar tanto el precio y me voy a preocupar más por la calidad. Exacto. Pero, por ejemplo, familias mexicanas que no tienen ingresos tan abundantes Así ni es. tan amplios, tienen que decidir, imagínate que tengas 3 hijos, ¿sí? Que tienes que comprarles zapatos. A lo mejor, digamos, padres de familia, y yo lo entiendo, dicen, bueno, o les compro zapatos de 600 pesos a mis hijos, cada par, o les compro un par de zapatos de 300, a lo mejor de calzado asiático. Y entonces dicen, Claro. bueno, con 900 pesos le compro 3 pares de zapatos a mis 3 hijos y tendría que gastar, si compro calzado mexicano, que es de muy buena calidad, 1,800 pesos. Sí, así es. Entonces, eso es un elemento fundamental, lamentablemente, para que, digamos, este tipo de prácticas sean, digamos, tan recurridas y tan socorridas por parte de muchas empresas extranjeras. ¿Por qué? Porque el bolsillo y la economía, digamos, de las personas es un elemento fundamental. Claro. Claro, si ganas, con todo respeto, 500,000 pesos mensuales, pues no creo que te preocupe. No, ya, No hay preocupación. no, yo voy calzado. voy por los de 300. Ese es el punto, ¿verdad? Ujú. Claro, sí, sí, sí. Aquí tendiendo a Ana Rivera, dice que le gustan mucho los consejos del doctor Adar Moreno Valdés, que los sigue y le gustan estos temas. Y Muchas gracias. es importante, Ana, que algún tema que no entiendas no lo dejes a la desidia, al contrario, ¿no? Digas, voy a ver el tema, lo voy a investigar, quiero conocer más, eso es lo importante y se te agradece, Ana. Ahora, doctor, ¿sobre qué tipos de productos ha sido investigado México sobre estos productos que nos estaba platicando hace un momento? Fíjense que ha habido y hay, sorprendentemente, quizás para aquellos que no están tan familiarizados Sí. con el tema, dirían a lo mejor que este es un tema muy lejano, nada que ver, ¿eh? Ha habido gran cantidad de investigaciones a lo largo ya de muchos años en México, por citar algunos tipos de productos. Encontramos, por ejemplo, bicicletas, encontramos textiles, camisas, pantalones, zapatos, botas, sombreros, encontramos todo tipo de productos químicos, por ejemplo, ácido ascórbico, por ejemplo, los diferentes tipos de químicos que se utilizan en los coches para hacer llantas de coche, por Ok. ejemplo, llantas de coche, hule, caucho, papel, por Ok. ejemplo, manzanas, cebollas, jitomates, hay muchísima variedad, aceros. Últimamente se está poniendo de moda el tema de los aceros, que por ahí, bueno, estamos apoyando nosotros en una investigación a alguna empresa en esta materia precisamente. ¿Y por qué se está poniendo de moda este producto? ¿El acero? Ajá. Fíjese que lo que pasó es que inicialmente hace algunos años, por ejemplo, el tema fue que se estaba importando, el acero que se hace en México es poco. Primero, México Sí, no es un gran sí, productor sí. de acero. Ujú. Primer punto. Segundo punto, el acero que se hace en México es caro. Hay que ser Sí. también honesto. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Muchas empresas lo que hacen es buscar para abaratar costos, que eso también hay que entenderlo. Para abaratar costos, buscan, digamos, opciones de proveedores de acero en otras partes del mundo. Y, por ejemplo, desde hace algunos años, se empezaron a importar acero originario, por ejemplo, de Rusia o de las repúblicas, de lo que Ajá. fueron las repúblicas de la Unión Soviética, ¿sí? O también acero chino. Y, por ejemplo, ese tipo de acero ha resultado, digamos, un poco más económico que el acero que se produce en México, Ujú. tomando en cuenta además que México no es un gran productor de acero. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues las pocas o muchas industrias que hay en México productoras de acero se encuentran con el problema de que no pueden hacer frente a las importaciones de acero, por ejemplo, de otros Ok. países, Claro. porque son mucho más económicas. Doctor, pero yo tengo entendido, no sé si estoy mal, que si bien México no es un gran productor de acero, pero creo que en comparación de la calidad del acero que produce México es mejor que la calidad del acero chino. Depende, los tipos de acero tienen diversos tipos de
series, digamos los aceros. Por ejemplo, en los tipos de aceros hay la serie desde la 301, 302, 303, 330 de tipos de acero. ¿Qué es lo que determina, digamos, la calidad del acero? Depende. Porque como hay diferentes series de acero, los aceros se usan para diferentes propósitos. Por ejemplo, no es lo mismo un acero que se utiliza para hacer, por ejemplo, coches, que el acero que vas a utilizar para la estructura en un edificio. Claro. ¿Por qué? Porque ahí, digamos, la composición que tiene o que debe de tener el acero es diferente a la del coche. En el caso del coche, requieres un acero más maleable, por así decirlo, más dúctil, más maleable. Y, por ejemplo, ese acero tendría menos cantidad de níquel en su composición química que si haces un acero, por ejemplo, para una estructura de un edificio. Ahí vas a requerir un acero que contenga mayor cantidad de níquel. Entonces, toda esa variación que hay de aceros, muchas personas no lo saben, pero piensan que el acero es de un solo único. tipo. Claro. No es cierto. Hay, créanmelo, de todos gustos y sabores de acero para todo tipo de productos. Muy bien. Perfecto. Y entonces, ¿cómo se lleva este tipo de procedimientos aquí en México? Bueno, hay dos tipos de procedimientos que se utilizan en investigaciones administrativas. La autoridad que lleva este tipo de procedimientos es la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía. Se llevan dos tipos de procedimientos de investigación que utiliza la UPSI. Hay uno que le llaman procedimiento general y procedimientos especiales. Si nos referimos al general, es un procedimiento, hagan de cuenta, que se puede iniciar de oficio por parte de la propia Secretaría de Economía o a petición de parte. ¿A petición de quiénes? De los productores nacionales afectados por esa producción. Ahora, ese procedimiento es muy largo, realmente les comento es muy extenso. ¿Por qué? Porque lleva un gran periodo de desarrollo. Hay presentación, digamos, de posiciones, hay también requerimientos, hay, por ejemplo, presentación de pruebas y argumentos, hay presentación de argumentos y pruebas complementarios en el procedimiento, audiencias, desahogo de audiencias técnicas, se formulan también, por ejemplo, alegatos dentro del procedimiento, y dentro del procedimiento se dictan dos resoluciones. Una resolución le llaman una resolución preliminar, y en la resolución preliminar es donde se puede determinar o no, según sea el caso, la imposición de lo que se conoce como cuotas compensatorias provisionales. Y esas cuotas compensatorias provisionales son, digamos, que continúa el procedimiento y al final la autoridad puede determinar si impone definitivamente o no impone cuotas compensatorias, pero definitivas. Y por ejemplo, ese es el procedimiento general. No entramos en detalle, pero es ese. Pero hay también otros procedimientos en esta materia de dumping, por ejemplo, que tienen que ver, por ejemplo, con el llamado procedimiento de elusión de cuotas compensatorias. Y me voy a detener en este momento porque se me hace interesante. Les voy a decir por qué. Cuando te imponen una cuota compensatoria, obviamente, una cuota compensatoria es un aprovechamiento en términos fiscales, antes que nada, ¿sí? En términos de lo que dispone el 63 de la Ley de Comercio Exterior. Pero bueno, ¿por qué me detengo en la parte de la elusión? Vamos a suponer que le ponen cuotas compensatorias a las bicicletas, es un ejemplo, es un decir, bicicletas originarias de China. Le ponen cuotas compensatorias. Por lo tanto, cuando te imponen una cuota compensatoria, una empresa tiene que pagar las cuotas compensatorias para poder importar el producto chino, además de todo lo demás. Sí, todo lo demás, claro. Todo lo demás, impuestos, internos, IVA, ISR, lo que sea. El tema es, por ejemplo, que hay empresas que dicen, caray, ¿cómo podemos hacerle para evitar pagar cuotas compensatorias? Y algunas empresas dicen, lo que vamos a hacer es hacer pedacitos la bicicleta, y entonces lo que vamos a hacer es exportar desde China ya no la bicicleta completa, sino que se exporta, por ejemplo, en una remesa los manubrios.
En otra remesa, Las llantas. los cuadros. Sí, se van. Ok. En otro, sí, así se hace. Sí, sí. En otra remesa, las llantas. En otra remesa, los pedales. rines, Sí, los sí, pedales. Entonces, pero al final, cuando ya llega todo, ¿qué es lo que hacen algunas empresas? Ensamblar. Ensamblan. Y ese procedimiento, por ejemplo, es conocido en el argot jurídico de esta materia como un mecanismo de elusión de cuotas compensatorias. Ujú. Pero ojo, si la autoridad detecta que la empresa está haciendo ese tipo de actos, seguramente no le va a querer en gracia a la autoridad y la va a sancionar a la empresa. Claro. Y le va a imponer cuotas compensatorias, multas e inclusive le puede imponer un procedimiento en materia fiscal porque está evadiendo el pago Ujú. de cuotas Así es. compensatorias. Claro, sí. Entonces, hay procedimientos especiales como ese de elusión de cuotas. Existe también el procedimiento de cobertura de producto. Para que entendamos rápido, si a lo mejor yo sé, por ejemplo, que una bicicleta china tiene que pagar cuotas compensatorias. Ujú. Vamos a suponer. Pero resulta que yo, empresa importadora, tengo duda de si debo de pagar cuotas compensatorias de unas bicicletas chinas que estoy importando. Ujú. Porque a lo mejor usted dirá, ¿y por qué? Porque a lo mejor las bicicletas que yo estoy importando tienen un motor eléctrico. Vamos a suponer. Ok. Y entonces tú le tienes que solicitar a la autoridad a través de un procedimiento, por ejemplo, de esta naturaleza, que ella te resuelva si el producto que estás importando está sujeto o no al pago de cuotas compensatorias. Ok. Y se tiene que llevar un procedimiento en esta materia que es muy específico. También existen lo que se les llama los procedimientos conciliatorios en materia de prácticas desleales de comercio internacional. Y hay más procedimientos, por ejemplo, de vigencia de las cuotas compensatorias. ¿Qué significa esto? Que a partir de que te imponen cuotas compensatorias definitivas, Ujú. las cuotas compensatorias tienen una vigencia de 5 años, Ok. Ok. conforme a la ley. Sí. Y esa vigencia de las cuotas, la autoridad, fíjense, terminados esos 5 años, quien solicitó las cuotas Ujú. puede solicitar a través de un procedimiento de que se mantengan la vigencia de las cuotas, que le sigan imponiendo cuotas compensatorias al mismo producto por otros 4 años. Ok. Claro que eso no le va a gustar, ¿no? Sí, sí. A los que hacen las importaciones. Pero básicamente estamos hablando ya de algunos de los procedimientos que se manejan en esta materia, que son muy interesantes, la verdad. Sí, sí. Ujú. Perfecto. Pues, indudablemente es interesante esa parte. Digo, porque como bien lo conocemos, lo decía, desconocemos muchas cuestiones. Y creo que es esta parte que acaba de comentar de las empresas, digamos, de mandar nada más partes del producto para aquí ensamblarlo. Digo, si les resulta bien y lo hacen, pues digo, qué bueno, pero si no, pues ya saben a qué se enfrentan. Mientras no los pesque la autoridad, qué bueno, pero el día que los agarre, ahí sí, con todo respeto, agárrame Dios confesado, porque van a tener muchos problemas. Y incluso puede simplemente decir, ¿sabes qué? Ya no quiero celebrar ese trato comercial contigo por lo que estás haciendo. Digamos, O nada más es esta sanción que nos acaba de comentar a través de este procedimiento. no, digamos que si te detectan, por ejemplo, una empresa que esté haciendo ese tipo de actos, digamos de eludir el pago de cuotas, si la autoridad te detecta, pues con todo respeto, te va a afincar, digamos, inclusive hasta un tema de carácter, repito, fiscal, porque tú, por ejemplo, estás no solamente eludiendo el pago de cuotas compensatorias, que ya es prácticas desleales, sino además tienes también la elusión de un crédito fiscal a través de la omisión del pago de cuotas compensatorias. Bastante grave, creo yo. Supongo que estos procedimientos tardan mucho porque regularmente, bueno, son exportaciones e importaciones y hay que rastrear el producto, ¿no? Sí, de hecho son procedimientos, para que me tenga una idea, que estamos hablando que duran más o menos, Sí. la ley te dice, la ley de comercio exterior, un plazo de 210 días. Ok. Entonces estamos hablando de que desde que se inicia el procedimiento Sí. hasta que se resuelve,
son 210 días, pero eso es cuando se inició el procedimiento. Sí, Más el periodo que requeriste para poder investigar, digamos, la existencia o no de esa práctica desleal, fácilmente estamos hablando de un año más todavía, quizás o 6 meses más cuando menos. Entonces es un procedimiento bastante complejo. Sí. Y, por ejemplo, las gentes que llevan este tipo de procedimientos, hay que decirlo, son bastante conocedoras, las autoridades especialistas, y hay un tema interesante en todo esto. Realmente hay pocos juristas que se aboquen a este tipo de temas. Me parece que es por ahí un campo que podría emplear. Un buen nicho que se puede explotar, ¿no? Porque a veces, como decía, es el desconocimiento. Sí, ya conociendo toda esta parte, pues creo que es un buen nicho que muchos pueden explotar muy bien. Claro que los jurídicos que me escuchen de esta materia no estarán de acuerdo con mi opinión, ¿verdad? Claro, sí. Seguramente. Pero sí es una materia poco explorada. Muy poco explorada. Es más, si me lo permiten hacer un comercial, tengo por ahí un libro, servidor, en esta materia. No, se me olvidó traerlo, pero por ahí, si me permiten decirlo. Adelante. Claro. Es un libro que, bueno, si les recomiendo, se llama Las prácticas desleales de comercio internacional y salvaguardias en México. Está escrito por su servidor en coautoría, publicado por Tax Editores. Me parece un buen libro. Digo, lo escribí yo. Pues ya que dejó la tarea aquí el maestro Abraham, Ay, ya ahora queda Hay una buena bibliografía, tienen ahí mis alumnos. Sí. Pues no es por nada, pero la sugiero. La verdad es que creo que es un muy buen libro, me parece. Perfecto. Pues doctor, compartan sus redes sociales, números de contacto, saludos a sus alumnos también. Claro, porque me están viendo y van a hacer la tarea. Pero bueno, ante todo un saludo a todos mis alumnos allá de la Facultad de Derecho de la UNAM. De la UNAM. También. Saludos. Universitaria. A mis alumnos allá de la Universidad Latina y a mis alumnos del Centro Universitario de Estudios Jurídicos en los posgrados de Comercio Exterior y de Fiscal. También, pues un saludo para todos ustedes. Hay que hacer la tarea, ¿sí? Y bueno, pues mi correo es hmv, todo con minúsculas, _, la palabra derecho 2222 @yahoo.com.mx. Y reitero el agradecimiento por estar con todos. Muchísimas Gracias a usted, doctor. Y bueno, también quiero pues ahora sí que hacer un reconocimiento también por esa gran labor que ha hecho. Hemos estado en los congresos que ha organizado, en esos grandes eventos en donde en verdad de primer nivel, temas muy interesantes. Tuve la fortuna de asistir al que nos invitó y la verdad Reino Aduanero se puso muy interesante el evento. Y bueno, pues espero que cuando tenga algún otro evento, en verdad con gusto nos gustaría estar ahí. Con todo gusto. Aprendiendo día a día, ¿no? Con todo gusto, créanme, para mí, bueno, su servidor, yo soy el presidente de la Asociación de Reino Aduanero. La verdad es que es una asociación, creo que se está esforzando por tratar de dar a conocer y difundir el comercio exterior en este país. Y me parece que es muy importante. Claro. Es muy importante porque son temas que estamos viviendo día a día. Así es. Y que además los profesionales de la carrera de Derecho debemos de familiarizarnos, conocer y entender. Y lo digo con todo respeto, con todo respeto. Claro. Pensar que únicamente el derecho es materia penal, civil o constitucional es una visión muy corta. Claro, ¿no? Sí, Hay muchísimo más por explorar. Claro. Estos temas no son nada ajenos. Los vivimos todos los días. Así es. Pues perfecto, doctor. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa Impulsando el Derecho. Nos vemos el segundo martes De cada mes. de cada mes. Aquí. Muchas gracias y nuevamente se agradece la invitación. Gracias por todo. Bien, vamos a un corte comercial y regresamos. Ya estamos en la recta final de este programa Impulsando el Derecho, así que vamos a un pequeño corte y regresamos.